Desglosaremos los pasos para resolver un ejercicio por el método de descomposición rectangular de vectores. Nos pide calcular la magnitud y dirección del vector resultante del siguiente sistema de fuerzas. Si ustedes ven, tenemos 4 vectores. El vector B, ¿sí?, que está sobre el eje de las X. El vector A, ¿sí?, este rojo, que tiene 50 grados con respecto al eje X. El vector C, que tiene 60 grados con respecto a X. Y el vector D, que tiene 70 grados con respecto a Y. Por lo tanto, 20 grados con respecto a X. Recuerden que un ángulo recto tiene 90 grados. Entonces, 70 más los 20 serían los 90 grados, ¿no? Ahora bien, vamos a ver cómo se conforma cada uno de los vectores. El vector A nos dice que se encuentra al noreste, como lo vimos en la gráfica anterior, ¿sí? Y 50 grados con respecto al eje X es su ángulo con una fuerza de 8 newtons. El vector B, el azul, ¿sí?, se encuentra sobre el eje de las X al este y tiene una fuerza de 7 newtons. El vector C, con dirección al noroeste, tiene un ángulo de 60 grados con respecto al eje X y una fuerza de 4.3 newtons. El vector D, que se encuentra al sur-oeste, tiene 70 grados, lo veíamos, con respecto al eje Y y por lo tanto 20 grados con respecto al eje X y una fuerza de 7.8 newtons. Entonces, después de analizar los datos, ¿sí?, lo primero que hacemos es determinar el componente horizontal de cada vector y su componente vertical, es decir, cómo se encuentran con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Recuerden, ya se les explicó, el eje Y, ¿sí?, viene de menos en la parte de abajo, en la parte de sur, y se hace positivo hacia el norte. Después del origen, estos dos cuadrantes son positivos con respecto a Y. Y en el eje de las X viene del oeste negativo hacia el este positivo. Quiere decir que estos dos cuadrantes son positivos respecto a X y estos dos pues van a ser negativos. Por lo tanto, el vector A se encuentra en el cuadrante positivo respecto a X porque se encuentra del lado derecho, cualquiera de estos dos sería positivo, y respecto al eje Y también positivo porque se encuentra en uno de los cuadrantes que están arriba del origen. Por eso A es positivo. Con respecto al eje X, el vector B, ¿sí?, va a ser positivo, y con respecto a Y también va a ser positivo al encontrarse sobre el eje de las X. El vector C lo tenemos aquí. Ustedes ven, con respecto al eje X va a ser negativo porque se encuentra uno de los cuadrantes negativos, que son estos. Recuerden, X va del oeste negativo al este positivo. Y el vector D, ¿sí?, va a ser negativo en ambos porque está abajo del origen, por lo tanto es negativo para Y, y está a la izquierda del origen, por lo tanto, ¿sí?, es negativo con respecto al eje X. Cuando vamos a aplicar la fórmula para este método, siempre vamos a tomar el ángulo que forma el vector respecto al eje X. Por ejemplo, el vector A, 50 grados, porque son los que tiene con respecto a X. El vector B, que está sobre el eje de las X, pues su ángulo es 0. El vector C sería de 60, el ángulo que tiene respecto a X. Y el vector D sería 20. Se los repito, ¿no? Aquí nos marca que este mide 70, pero es respecto a Y. Sabemos que
un ángulo recto tiene 90 grados, sería 90 grados menos 70 nos daría los 20 grados que mide el ángulo respecto al eje X. Después vamos a sumar los componentes horizontales, ¿sí? Que sería hacer la sumatoria de X. Les recuerdo que este símbolo significa sumatoria respecto a X. Es importante que cada componente horizontal se va a multiplicar por el coseno de su ángulo. En este caso, pues tenemos entonces que la sumatoria de X es igual a la fuerza, ¿sí? Con respecto a X del coseno de ese ángulo, más la fuerza del vector 2 por el coseno de ese ángulo con respecto a X, más la fuerza 3 por el coseno del ángulo respecto a X, y así sucesivamente, ¿no? Aquí tenemos 4 vectores. Entonces, puntualmente, la sumatoria en X va a ser igual a la fuerza en nuestro vector 1, que es de 8 newtons, multiplicado por el coseno del ángulo, que es coseno de 50, más, porque estamos haciendo la sumatoria de los componentes horizontales, más la fuerza del vector 2, que sería 7 newtons, por el coseno del ángulo, que recuerden que el vector B está sobre el eje de las X, por eso su ángulo es 0. Y aquí, aunque la fórmula nos indica sumatoria, es negativo porque recuerden que el vector número 3, ¿sí? Con una fuerza de 4.3 newtons, es negativo respecto al eje X. Entonces, por eso es menos 4.3 newtons por el coseno de 60, que es el coseno del ángulo de nuestro vector. Y el vector D, que también está respecto a X negativo, por eso es menos 7.8 por el coseno de 20. Recuerden que el ejercicio nos marca que tiene un ángulo de 70 grados con respecto a Y, por eso se toman los 20 grados, porque debemos de tomar el ángulo con respecto a X. Y entonces, ahora sí lo que hacemos, sumatoria de X. Esto sería igual entonces a 8 newtons por el coseno de 50, que es 0.6428. Es 0.6427, etcétera, pero yo redondeo en la cuarta cifra y ustedes también deben de redondear en la cuarta cifra. Más 7 newtons por el coseno de 0, que es 1, ¿sí? 7 por 1, 7. Menos, ya dijimos, ¿no? Aquí está. Hay que tomar en cuenta que si el vector está del lado derecho, se toma positivo, y si está del lado izquierdo, se toma negativo. El vector C, o nuestro vector número 3, se encuentra a la izquierda, por eso se toma como negativo, y entonces sería 4.3 newtons, ¿sí? Por el coseno de 60 grados, que es 0.5, y esto es igual a 2.15 newtons. Y el vector D, o nuestro último vector de los 4, que también al estar a la izquierda de nuestro origen, pues se toma como negativo, sería el coseno de 20 grados, 0.9397, que ya está redondeado en la cuarta cifra, por 7.8 newtons. Aquí le faltaron los newtons, ¿no? Newtons, ¿sí? Y el resultado es 7.3296 newtons de esta multiplicación. Ahora la que hacemos en esta sumatoria, pues los primeros dos resultados, 5.1423 newtons, que es el producto de 8 newtons por 0.6428, se suma a los 7 newtons, tenemos 12.1423 newtons, y los vectores que son negativos también se suman entre ellos, entonces menos 2.15 newtons menos 7.3296 newtons, pues el resultado es menos 9.4796. A 12.1423 newtons se le resta 9.4796 newtons, y ya tenemos la sumatoria en X, que es 2.6627 newtons. En nuestro paso número 3, sumamos las componentes verticales para obtener un vector en la dirección vertical denotado como sumatoria de Y. Entonces, si ustedes recuerdan, el único vector que era negativo con respecto a Y era el vector D, vector 4, porque se encontraba por debajo del origen. Todos los demás estaban por arriba del origen, ¿no? Que es lo que nos está marcando acá. Que si el vector está del lado superior se toma positivo,
y si está del lado inferior se toma como negativo. Entonces, la sumatoria entonces de Y va a ser igual a la fuerza del vector A, que son 8 newtons, por el seno del ángulo. Ya los ángulos no cambian porque siempre se toman respecto a X. Entonces, el seno de 50. El seno de 50 es 0.7660 por 8, ¿no? En el vector B, sí, tiene una fuerza de 7 newtons, se multiplica por el seno del ángulo, que es 0. En este caso, el seno de 0 pues es igual a 0, lo pueden checar en su calculadora, por lo tanto se elimina por no tener un componente vertical, es decir, pues 7 por 0, 0, ¿no? Se marca aquí, que les quede claro por qué es lo que sucede que se elimina al no tener componente vertical. Más 4.3 newtons, que es la fuerza de nuestro vector C por el seno de 60, 0.8660 por 4.3, menos 7.8 por el seno de 20, que es 0.3420 por 7.8, y es el único que es negativo porque es el único que está por debajo del origen. Y entonces 6.284 newtons más 3.7239 newtons menos 2.6678 newtons, la sumatoria de Y es igual a 7.1845 newtons. Después, en nuestro paso número 4, debemos encontrar analíticamente la magnitud de la resultante, y para esto se utiliza el teorema de Pitágoras, que nos dice que la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de X al cuadrado más la sumatoria de Y al cuadrado. La resultante entonces es igual a la raíz de 2.6627 newtons elevado al cuadrado, que es 7.0900 newtons al cuadrado. También las unidades por ley de exponentes terminan siendo al cuadrado, más 7.1845 elevado al cuadrado. ¿Sí? Después 7.0900 newtons cuadrado más 51.6170 newtons al cuadrado nos da una suma total de 58.707 newtons al cuadrado. Después a ambos le sacamos raíz. Raíz a 58.707, que es 7.6620, y el newton también se le saca raíz, por eso es que este cuadrado, ¿sí?, se elimina con la raíz por ley de exponentes nuevamente, y mi resultante va a ser igual a 7.6620 newtons. Para finalizar, en nuestro paso número 5 calculamos el ángulo. Este se determina, como nos lo marca la fórmula, por la tangente del ángulo, que va a ser igual a la sumatoria en Y entre la sumatoria en X. Después, la función tangente pasa al otro lado de la igualdad como arco tangente o tangente a la menos 1 en algunas calculadoras, y el ángulo va a ser determinado por la función arco tangente de la sumatoria de Y entre la sumatoria de X, y se va a formar con respecto al eje X. Entonces la tangente del ángulo va a ser igual a 7.1845 newtons entre 2.6627 newtons. ¿Sí? ¿Qué pasa con los newtons? Pues también por ley de exponentes se hacen 0, y la división de 7.1845 entre 2.6627 es igual a 2.6982. La función tangente pasa al otro lado de la igualdad como arco tangente, y el ángulo queda delimitado por arco tangente o tangente a la menos 1 de 2.6982, y el ángulo entonces es igual a 69.6644 grados. Finalizamos graficando cada una de las sumatorias. La sumatoria en X, que es positiva, se grafica hacia el oeste. La sumatoria en Y, que es positiva, se grafica hacia el norte. Si fueran negativas, pues estarían Y hacia abajo y X hacia el oeste. Después trazamos nuestra resultante. Recuerden de cada uno del final de los vectores. Y estos son los resultados redondeados a 2 dígitos. Yo les estoy pidiendo que lo redondeen a 4 dígitos. ¿Sí? Pero estos son los mismos resultados. Y ya tenemos entonces cada uno de nuestros sumatorias en X, en Y, la resultante y mi ángulo.